Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro cuarto foro de la serie Construyendo Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Este cuarto foro lo vamos a dedicar a un tema que es de mucho interés para la construcción de la región y es el tema de la gobernanza. El tema de la gobernanza es un tema que yo creo que a muchos nos ha llamado desde hace tiempo la atención. Eh, Implica la idea de coordinar a diferentes actores en toma de decisiones colectivas, pero al igual que nos interesa a muchos la idea de cómo poder tomar decisiones sobre, en este caso sobre la región, pero en general sobre planeación del territorio, es un tema que también se vuelve sumamente complejo a la hora de coordinar muchos actores. Entonces, bueno, para esta sesión del foro justamente le vamos a dedicar a este tema. Entonces, bajo la idea de gobernanza metropolitana multinivel, queremos mirar en este foro diferentes aproximaciones a cómo debería gobernarse este proyecto de futuro región, de la futura región metropolitana, Bogotá, Cundinamarca. Para ello tenemos tres paneles y un ponente magistral que nos ayudarán a pensar en diferentes formas. Yo voy a hacer una introducción muy breve porque la idea es justamente darle tiempo a estos paneles. Entonces, simplemente les cuento como algunos temas logísticos que van a aplicar a lo largo del foro y es que, dada la agenda que tenemos, no es posible, no vamos a tener tiempo para tomar preguntas, pero si ustedes quieren pueden hacer comentarios a través de la página del Facebook Live del CIDER o de la Secretaría de Hábitat. Eh, y nosotros lo recogeremos en las memorias que tenemos pensadas publicar al final del ciclo de foros. También pueden participar a través de Twitter con el hashtag Construyendo Región BC de Bogotá, Cundinamarca. ¿Y qué más les cuento? Bueno, tenemos un siguiente foro por si les interesa pues seguir profundizando en el tema, que será de hecho nuestro último foro del ciclo, que es el próximo miércoles 25 de noviembre sobre desarrollo económico regional y financiamiento. Creo que en este foro, los dos últimos, hoy el de gobernanza y el siguiente de financiamiento, de hecho son dos de los temas claves de la región metropolitana. Entonces estamos muy emocionados de poder tener a muchos expertos y expertas y representantes que nos contarán sus visiones sobre estos dos temas clave. Entonces, sin más dilación, le doy paso a Claudia Hoshino, que es experta en desarrollo regional y es parte también del equipo que ha estado organizando estos foros. Y Claudia nos presentará a nuestro ponente magistral de hoy, que es Pedro Ortiz. Claudia, cuando quieras. Gracias, Sergio. Buenos días a todas y a todos. Hoy, en este foro sobre gobernanza metropolitana multinivel, para mí es un gusto presentar a Pedro Ortiz, a quien conozco desde hace muchos años, creo que son como 22 años eh, de haber trabajado con él, creo que son muchos años. Desde la Oficina de las Naciones Unidas para Desarrollo Regional desarrollamos muchas actividades relacionadas con la integración regional de Bogotá con la región, con Cundinamarca. Y Pedro casi que ha estado presente desde el inicio de estas actividades. Eh, Pedro ha sido, pues fue durante su desempeño profesional encargado de la Metrópolis de Madrid hace 25 años. Realizó el Plan Metropolitano de Madrid 1996-2016, que está colgado en su página web para quien lo quiera consultar. Esto ha sido un plan que ha sido un referente y inicialmente por eso fue que lo invitamos a presentar esta experiencia. Tuvo responsabilidades técnicas y políticas como alcalde del centro de Madrid, del distrito de Salamanca, fue concejal de Prospectiva Urbano y también director general de urbanismo del gobierno regional. Ha trabajado para
desde el 2010 para el Banco Mundial, las Naciones Unidas, el BID, ONU Habitat, UNCRD, el Banco Asiático desde 1998. Actualmente trabaja con la Unión Europea y el gobierno hindú en las metrópolis de la India con 31 de más de 1 millón de habitantes y de Nueva Delhi, por ejemplo, con 42 millones en el 2050, que es la más grande del mundo. Ha trabajado en muchos países, alrededor de 64 países, y como dice, le faltan todavía muchos, como más de 126, o sea que le queda toda una trayectoria futura de trabajo en el tema metropolitano. Bueno, sin más, no me extiendo más con sus referencias de educación y más, porque creo que no es el caso, pero quisiera darle la palabra entonces a Pedro. Gracias, Pedro, por asistir. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, Claudia. Encantado de estar aquí con vosotros. Yo tengo una... A ver cómo controlo esto. Imagino que es dándole a esto. ¿Se ve, no? ¿Se ve la pantalla? No. Sí, Se ve la sí, sí. pantalla de la imagen. Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues encantado de estar con vosotros. Yo no tengo una posición institucional, lo cual quiere decir que voy a poder decir a lo mejor cosas que desde una institución no se pueden decir. Porque cuando estás representando a una institución tienes que decir lo que la institución quiere que digas, ¿no? Pero yo tengo una libertad de pensamiento que me permite dialogar con vosotros de una manera mucho más libre y poder deciros cosas que a lo mejor no habéis escuchado antes y que por lo tanto pueden abrir campos nuevos de pensamiento sobre esto, la gobernanza. Porque yo he leído la agenda esta que habéis redactado. Bueno, felicitaciones por haber conseguido cambiar la Constitución y haber conseguido que Bogotá, Cundinamarca puedan constituir un área metropolitana que antes en la Constitución del 91 no podíais. Enhorabuena, porque eso es muy difícil y es un gran paso adelante. Si bien he estado viendo esa agenda, digamos, de ese proyecto de ley que habéis puesto, y me parece que está muy ceñido a temas que podríamos llamar de confederación metropolitana, que como veréis no es más que una de varias opciones y no es la más eficaz a largo plazo. Más vale tener eso que no tener nada, pero como veréis no es la más eficaz a largo plazo. Mi primer mensaje es que las metrópolis es un fenómeno absolutamente nuevo que aparece hace 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial. En la historia de la humanidad no ha habido más que tres ciudades que tenían más de 700.000 habitantes y ahora hay 500. Hay 500 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. Y esas 500 ciudades producen el 75% del Producto Interior Bruto del mundo. Es decir, que el Producto Interior, la economía está regida por esas ciudades y los habitantes de esas ciudades son del orden de 16 veces más eficaces desde el punto de vista económico que los que no son de esas grandes ciudades de 1 millón de habitantes. Pero el mundo está regido por eso y quien no rija bien sus metrópolis no está en el mundo. Es decir, que los países se juegan su posición en el mundo en función de cómo se gobiernan sus metrópolis y de la capacidad y eficacia del gobierno de esas metrópolis. De hecho, ya en esas metrópolis de más de 1 millón de habitantes tenemos 24,5, casi la cuarta parte de la humanidad, por ser concretos, la cuarta parte, uno de cada cuatro, y verdaderamente son las grandes maquinarias de producción de los países. Esta es una diapositiva donde están puestos los países y están puestas las metrópolis en función de su Producto Interior Bruto. Y como podéis ver, las que están en rojo son metrópolis, los que están en negro son países, pues ya la metrópolis de Tokio, Nueva York, serían el país 14 y 15, y luego ya pues seguimos con Los Ángeles, Chicago, Londres, etcétera, etcétera. Colombia, en este ranking, estaría en el puesto 48, es decir, tiene una producción, Producto Interior Bruto, similar a Moscú o similar a Hong Kong. Es decir, Hong Kong produce tanto como Colombia, y veis cómo Tokio o Nueva York pues producen 4,5 veces, 4,5 Colombias, es el Producto Interior Bruto de esas grandes metrópolis mundiales. Por lo tanto, Bogotá se tiene que incorporar a esas grandes metrópolis mundiales. Bogotá está alrededor de un 30% del Producto Interior Bruto de Colombia y, claro, eso sería, teniendo en cuenta esta tabla, que es de hace 2 o 3 años, pues no aparece en esta tabla. No está entre las 100 unidades del mundo
con mayor capacidad productiva. Y si Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla estuvieran gestionadas de una manera coherente y sintética, pondrían a Colombia mucho más arriba en ese listado y ellas mismas entrarían en ese listado de las 100 zonas territoriales del mundo con mayor productividad. Por lo tanto, Colombia se está jugando en Bogotá y en las otras metrópolis, con su gestión metropolitana, con su gobernanza metropolitana, se está jugando su posición en el mundo y su liderazgo dentro de la propia Latinoamérica. Las metrópolis son tan potentes como los países y eso es uno de los temas centrales de mi charla, porque veremos cómo la gobernanza de las metrópolis no se asemeja a la gobernanza de los municipios, no tiene nada que ver, es una gobernanza totalmente diferente y se asemeja mucho más a los países, a cómo se gobiernan los países, que a cómo se gobiernan los municipios. Sigo con esta comparativa de la fuerza y la potencia. Colombia tiene el Producto Interior Bruto similar al de Atlanta. Los Ángeles, San Diego tienen el Producto Interior Bruto similar al de España. París es 2 veces Colombia. Madrid es equivalente a Perú. Estamos hablando verdaderamente de países desde el punto de vista económico y consecuentemente desde el punto de vista de gobernanza. Y esa es la idea fundamental. No penséis en municipios cuando estáis pensando en una gobernanza metropolitana, pensad en otro orden de magnitud y en otro orden de estructura organizativa y de estructura de gobierno. Esas metrópolis son enormemente eficaces, esto es las economías más competitivas en el año pasado, en el 2019, y fijaros que Singapur es la primera por encima de los Estados Unidos y por encima de los demás. ¿Y por qué? Porque Singapur es una metrópolis-nación, es decir, se gestiona con todos aquellos elementos que para ser eficaz necesitas. Y no solo es el diseñar por dónde tiene que ir una carretera, sino es ver cómo se financia esa carretera, los presupuestos nacionales, los impuestos, la legislación, la educación, la sanidad, etcétera, y toda esa complejidad de gestión que articula todos esos elementos, y cuando se articulan de una manera unitaria, como si fueras un país, es cuando esas metrópolis se ponen en vanguardia del mundo. Y Singapur siempre se suele, no estoy hablando del tema democrático de Singapur, que es otra historia, pero desde el punto de vista de gestión metropolitana de Singapur, aquí está la prueba de su gran eficacia. Las metrópolis, cuanto más grandes son, más eficaces son. Hay una regla que es una regla de metabolismo animal también, es una regla económica, son economías de escala. Cuanto más grande eres, más eficaz eres, siempre y cuando sepas gestionar. Y aquí traigo 2 gráficos. Uno es un gráfico de Geoffrey West de la Universidad de Phoenix, donde se ve cómo el incremento de talla va en línea recta, logarítmica, pero va en línea recta, pero sin embargo la pendiente es inferior a 45 grados. Eso quiere decir que eres más eficaz cuanto mayor eres. Si fueras, multiplicas por 2 y multiplicas por 2, sería 45 grados. Aquí se demuestra, y a la izquierda tenéis un gráfico del número de estaciones de gasolina, de gasolineras, en 4 países europeos, Francia, Alemania, Holanda y España, y veis que cuanto más grande es la ciudad, menos gasolineras hace falta, y consecuentemente si necesitas menos gasolineras por población, ese dinero y esa mano de obra que estás utilizando en las gasolineras lo inviertes en otra cosa, lo aplicas a otra cosa y eres más productivo. Estos gráficos demuestran que ese tamaño te da la fuerza. Y normalmente la regla es que cuando multiplicas por 2 el tamaño de tu metrópolis, incrementas de un 15% tu capacidad productiva. Y ahí hay un gráfico de cómo la subdivisión de administraciones dentro de un territorio reduce la capacidad productiva de ese territorio, y eso está publicado en un libro, Steering the Metropolis, que creo que después en el programa tenemos tanto a los autores, los editores del libro, que van a hacer una presentación del mismo. No quiere decir eso que hay que invitar, si eres una metrópolis de 2 millones de habitantes, que hay que invitar a otros 2 millones de habitantes. Gabriel Lanfranchi, y era el nombre que se me estaba escapando. Gabriel, si estás ahí, lo siento, te escucharé después en la presentación del libro.
Esto no quiere decir que si somos 2 millones de habitantes tenemos que invitar a otros 2 millones de habitantes a que vengan a vivir con nosotros para ser 4 y ser más eficaces. No. Lo que quiere decir es que esas 8 municipios de 100.000 habitantes, si están dispersos, producen 800, pero si están conectados por un sistema de transportes eficaz, se produce un mercado unitario, un mercado laboral y un mercado de consumo unitario, y por lo tanto se multiplica automáticamente, porque lo que es relevante es esa unificación de los fenómenos metropolitanos. Y ahí vemos cómo cuando conectas de 2 en 2 y vas conectando de 4 en 4 y de 8 en 8, se llega a producir un 62% de incremento de eficacia simplemente por un sistema de transportes eficaz. Y estoy pensando en estos momentos en el tren de cercanías de Bogotá. Evidentemente, el no tenerlo acogota la economía de Bogotá y la hace que Bogotá esté en esa cola que hemos visto antes de ciudades del mundo, de metrópolis del mundo, de eficacia y de productividad de esas metrópolis. Estaba diciendo que cuanto más grande, mejor, pero si sabes gestionarlo, porque si no, esta es la curva de gestión que viene de un psicólogo alemán del siglo XIX que se llamaba Wundt, que lo utilizaba para la percepción del arte. Cuando una pieza de arte no tiene complejidad, no te produce la satisfacción artística. Cuando adquiere mayor complejidad te va incrementando, pero llega un momento que la excesiva complejidad te produce desatisfacción, incluso puede ser dolor, ¿no? Y lo mismo pasa con la aplicación de este principio de la curva de Wundt a las metrópolis. Cuanto tú tienes una infraestructura, un tamaño metropolitano, la mayor utilización del mismo te produce mayores beneficios, pero llega un momento en que se te congestiona, el punto de congestión es ese punto máximo, se te congestiona, y si tú no sabes manejar esa metrópolis, pues llega esa congestión a incrementarse y llega un momento en que se convierte en un gridlock que llaman los anglosajones, que es que se maciza, se convierte en un aparato sólido donde ningún autobús, ningún vehículo se mueve, porque está todo en absoluto colapso. Por lo tanto, y hay maneras de gestionar esa metrópolis incrementando la infraestructura, incrementando la capacidad de absorción e incrementando también la gestión de ese tráfico, etcétera. Por lo tanto, las metrópolis dicen, no, es que demasiado grande no funciona, tenemos unos atascos inmensos. Eso es porque no se sabe gestionar. Yo dije una vez en Guatemala que si tardaban más de 1 hora en llegar al trabajo, cambiaran de alcalde, porque evidentemente quiere decir que el alcalde no sabe gestionar esa metrópolis, y apareció en portadas y en primera plana de muchos periódicos de Guatemala. O sea, el mensaje es que si una metrópolis está colapsada, no es porque sea grande, es porque no está sabiendo ser gestionada por sus encargados políticos. O porque no tiene ese instrumento de gestión metropolitano que es necesario y que es lo que le da esa enorme eficacia y productividad. Y eso no es solo en el tema de transporte o en el tema de medio ambiente. Todo el mundo entiende que son hechos metropolitanos, y eso sería otra discusión que tendríamos que ver en otro momento. Tengo algún vídeo colgado en YouTube, lo podéis ver y podemos discutir abiertamente de qué es un hecho metropolitano y qué no es un hecho metropolitano, porque vosotros lo estáis enfocando ya en la ley, cómo definir eso. Evidentemente, todo el mundo comprende que el medio ambiente es un hecho metropolitano, que el transporte es un hecho metropolitano, pero también lo es la vivienda, también son las actividades productivas, también son los equipamientos sociales, y todos ellos tienen que conformar una unidad de gestión que tienen que estar coordinados a través de un gobierno que los gestione. Consecuentemente, mi mensaje final, para que la imagen nos impacte, la metrópolis no es una sumatoria, ¿no?, que es un Frankenstein, no es el coser varios municipios entre sí. La metrópolis es una entidad en sí misma que tiene una complejidad que no es la síntesis de esos municipios, no la sumatoria de esos municipios. Y aquí está una imagen para impactar. Otra imagen para impactar es que cuando una ciudad se convierte en muy grande, es como si un gusano que tiene 15 centímetros tiene 1,5 metros, pues si tiene 1,5 metros ya no es un gusano. Es una serpiente, se parecerán en cuanto a la estructura, porque están llenas de casas y de calles y de atascos y de coches y de autobuses,
pero aunque se parezca por la estructura, ya es otra cosa totalmente diferente, y si uno pretende manejar una metrópolis como maneja un gusano, le va a ir muy mal porque la serpiente le va a picar. Y ni siquiera la suma de esos municipios es una serpiente. Es decir, la sumatoria de unos municipios con muy buena intención de sentarse alrededor de una mesa y de poner los problemas que tienen sobre la mesa y de buscar las soluciones a esos problemas, tampoco es el ADN de una metrópolis, que requiere instituciones que gestionen esos problemas no por la sumatoria de los municipios, sino por una institución que sea capaz de hacer eso. Si la aplicación de la sumatoria de municipios pudiera ser la solución, pues a lo mejor los gobiernos nacionales no necesitarían existir. Bastaría que aunque todos los municipios de un país se sentaran alrededor de una mesa, tuvieran una asamblea y tomaran unas decisiones. Una metrópolis, una nación, no es la sumatoria de municipios, es otra cosa, es una entidad de orden superior. Y la prueba de que aquellas entidades de carácter nacional que son metropolitanas o que tienen tamaño metropolitana, están todas en el mayor rango de eficacia económica y productiva del mundo. Aquí veis que salvo Noruega, que es la primera que verdaderamente es un país, o Switzerland, Holanda, por ejemplo, o Suiza, tienen un tamaño de carácter metropolitano. Holanda, Dinamarca, tiene millones de habitantes. O sea, Dinamarca es más pequeña que Bogotá en términos de población. Y sin embargo, bueno, pues como veis, las ciudades metropolitanas, que son naciones, funcionan de manera integrada y consiguen que esas poblaciones vivan en un nivel de rentas muy alto, y ahí está Singapur, como demostraba antes. ¿Por qué una metrópolis es completamente diferente a la gestión de gobernanza, de gobierno de una ciudad, de un municipio? Los sistemas municipales, nosotros españoles los hemos heredado de los romanos, que nos trajeron, o si queréis llamar, impusieron, y nosotros españoles también lo llevamos a Latinoamérica, y es un sistema que se llama unitario desde el punto de vista constitucional, donde hay un alcalde, hay unos concejales, hay unos jefes de departamento, hay unos servicios y hay una población en una estructura piramidal o en una estructura circular, y las órdenes emanan del alcalde, etcétera, y la participación ciudadana es que el alcalde escuche a los ciudadanos y que los ciudadanos dialoguen con el alcalde, y que las decisiones no sean personales del alcalde porque le apetece, sino que verdaderamente sean la síntesis de lo que desea la población y de lo que es necesario en esa manera. Entonces tiene una estructura circular o orbital o piramidal, que es la estructura unitaria. Sin embargo, una metrópolis no tiene nada que ver con eso. Y si uno pretende aplicarle ese sistema a la metrópolis, pues va muy mal. Es como pretender gestionar una serpiente gestionando un conjunto de gusanos. Una metrópolis tiene todos los municipios, que cada uno tiene sus competencias y que tienen que la autonomía municipal, que tiene que ser absolutamente respetada, tiene sus presupuestos que no pueden ser invadidos, tienen sus competencias. Están esos municipios. Están las agencias, que pueden ser derivadas del gobierno central o pueden haber sido creadas, en su caso, agencias de transporte, medio ambiente. Vosotros tenéis la CAR, por ejemplo. Están las diferentes instituciones privadas y públicas, y todos ellos deben dialogar en un proceso acumulativo, y eso se parece mucho más a un sistema matricial donde tú no puedes invadir las competencias de nadie, ni nadie te puede invadir tus competencias. Por lo tanto, lo que hay es que dialogar, y ese diálogo no es una orden, es un diálogo y un acuerdo entre las instituciones que están en la columna, que son las mismas que las que están en la fila, y tienen que estar hablando cada una de ellas con las demás de una manera lo más transparente posible, para que una tercera institución afectada por esas decisiones pueda tomar sus propias decisiones en función de lo que está oyendo que está siendo ese debate. Yo me acuerdo pues cuando había que discutir una cosa a nivel urbano, no estoy hablando a nivel metropolitano, pues abrir una calle para poner la electricidad nueva, cambiar los cables, etcétera, pues lo tenía también que saber el del agua, para que aprovecháramos ese levantamiento de la calle para cambiar las tuberías o para poner un saneamiento nuevo. Por lo tanto, entre dos instituciones que dialogan cuál es la mejor solución para los dos, para que se hagan el menor daño posible o saquen el mayor beneficio, y de la manera más transparente para que estén otros. Por lo tanto, como veis, es un sistema matricial que no tiene nada que ver con el sistema orbital y piramidal que hemos visto antes. Y eso tiene unos efectos en muchos elementos. Antes he comentado que
esa participación es top-down, bottom-up, es de abajo arriba, de arriba abajo, en esa estructura piramidal, y sin embargo, en la estructura metropolitana es un diálogo entre pares donde hay que respetar. Pero, claro, esa forma de producir decisiones y, consecuentemente, de planificar a largo plazo, tiene también otra manera, otra forma de planificación. En el caso de la ciudad, lo que hace es un master plan, un POT, que es un plan regulador donde dice en este suelo se puede hacer esto y no se puede hacer aquello. Y en realidad esos POTs, esos master plans, esos planes generales, son un diálogo entre el sector público y el sector privado. El sector público dice, la administración dice, bueno, pues aquí necesito un hospital. Y el sector privado pues sabe que tiene la posibilidad en ese solar de hacer el hospital, de vendérselo al ayuntamiento, de buscar un hospital privado que lo haga, etcétera, etcétera. Es un diálogo entre la administración y el privado donde se presenta al público, el privado puede hacer sus alegaciones, digo, pues yo no quiero poner un hospital, prefiero poner otra cosa, ¿no? Evidentemente todo el mundo quiere maximizar su beneficio y por lo tanto quiere poner aquello que renta más y normalmente suelen ser las viviendas, pero bueno, es un diálogo y es un acuerdo entre administración y sector privado. En el caso de las metrópolis no tiene nada que ver de nuevo, porque es un diálogo entre las diferentes instituciones que tienen competencias en las metrópolis. La agencia de transportes, los autobuses de no sé dónde, el municipio de aquí, y instituciones que pueden ser también privadas, pero que se trata a través de la institución, no a través del individuo. No es su empresa y los intereses de su empresa los que intervienen en ese diálogo. Es pues la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, etcétera, etcétera. Son grandes asociaciones que representan intereses que hay que escuchar, que no hay que dejarse dominar por esos intereses, pero que hay que escuchar para integrarlos en un objetivo de bien común que es el proyecto. Y ahí hay dos niveles de planificación. El nivel estratégico, en donde lo que se hace es integrar economía, sociedad, territorio y gobernanza. Eso es el nivel estratégico. Y la pregunta es, ¿qué tiene que contestar el nivel estratégico? Pues el nivel estratégico tiene que contestar, ¿qué quiero ser yo dentro de 30 años? ¿Cuál es el proyecto de ciudad? ¿Cuál es lo que mi ciudad, mi metrópolis, va a articularse dentro de una organización, dentro de esas 500 metrópolis? ¿Cuál es el rol que le corresponde y cuál es el rol del cual voy a sacar mayores beneficios yo y voy a complementarme con otras metrópolis para posicionarnos en una situación ventajosa de alta productividad? Esa es la visión estratégica, es decir, economía, sociología, territorio y gobernanza. Sin embargo, los planes estructurales metropolitanos se ocupan fundamentalmente de lo que es el territorio y no tiene nada que ver con lo otro. Bueno, sí tiene que ver con lo otro porque de los planes estratégicos se van a derivar unos principios de objetivos estratégicos de posicionamiento que necesitan un territorio para dar servicio a esos objetivos. Yo suelo decir que el plan estratégico lo que decide es si quieres comer, cenar pescado o carne. Y el plan estructural lo que hace es que diseñas la bandeja de la carne o del pescado. Por lo tanto, antes es el nivel estratégico que decides cuál es tu papel y tu posición en el mundo y después el plan estructural que te dice qué es lo que tienes que construir para conseguir esa posición en el mundo, que pueden ser, pues es un gran aeropuerto en Madrid. Con el plan estratégico decidimos que Madrid tenía que ser el puente entre Europa y Latinoamérica y lo que hicimos era un aeropuerto que en aquel momento tenía 9 millones de pasajeros, pues lo convertimos en un aeropuerto que en estos momentos que creo que tiene 51 millones con la crisis, con la pandemia ha debido bajar bastante, pero vamos, antes de la pandemia era 51 millones. De 9 a 51 millones en 20 años. Ese fue el proyecto del plan estratégico, decir, Madrid tiene que ser esto, y el plan estructural, que también me correspondieron dirigir los dos planes, el plan estructural que dice, bueno, pues para conseguir esto tenemos que hacer eso y eso. Por lo tanto, es una planificación totalmente diferente porque, entre otras cosas, quien hace la planificación, que puede ser, en nuestro caso era el gobierno regional, España es casi una federación, los gobiernos regionales tienen el poder casi de los estados en Alemania o de los estados en Estados Unidos, ese poder nos permitía
hacer un plan, pero nunca imponiéndoselo a los municipios, porque el municipio tenía su propia autonomía y su propia libertad. Por lo tanto, es un plan que haces sobre tus propias responsabilidades, que si son muchas, son capaces de articular a metrópolis. Pero si al final no tienes responsabilidades de gestión ni competencias de gestión, y eso va a ser la última diapositiva que haremos después, no vas a poder planificar prácticamente nada, porque es imposible con 180 municipios, que eran los que había en Madrid, conseguir que los 180 aprobaran ese plan. Por lo tanto, era un plan para sí mismo. Esto es lo que el gobierno regional va a hacer de la metrópolis de Madrid, y este es el plan. Y después, con este plan, que es indicativo y no se puede imponer sobre los demás, vamos a sentarnos a la mesa y vamos a dialogar cómo esos objetivos y esos proyectos se pueden ir realizando. Te doy, te quito, etcétera, etcétera, y es una negociación, diálogo entre las administraciones. Como veis, es un enfoque totalmente diferente, y pretender hacer un plan metropolitano como si fuera un POT, pero a lo grande, pues es un fracaso. Como veis, el propio BID ha asumido esta visión, y el Banco Interamericano de Desarrollo, y en algunos de sus tweets y de sus social media, sus informaciones en las social media, lo ha integrado y lo ha puesto y lo ha subido. Que está también en el libro que Gabriel y Álvarez van a presentar después. Consecuentemente, estamos hablando no de ciudades, estamos hablando de países cuando pensamos en metrópolis. Y los países solo tienen 3 maneras de gobernarse. Hay profesionales y además amigos que aprecio, que quiero, etcétera, que te describen cómo se manejan los autobuses en Singapur y cómo se manejan las huertas urbanos en Nairobi, y cómo se manejan las cooperativas de viviendas en Tegucigalpa, ¿no? Si uno hace eso, si uno describe las diferentes formas en que las diferentes metrópolis han abordado los diferentes temas sectoriales, pues 9 asuntos, 9 temas sectoriales por 9 alternativas cada uno de gestión, pues son 400 millones de alternativas. Y verdaderamente eso no es la manera de sintetizar y de entender qué es lo que uno tiene que hacer con la metrópolis. El cerebro humano lo que hace no es describir, sino lo que hace es sintetizar para poder tomar una línea de acción en esa síntesis. Y las metrópolis, como digo, no es la sumatoria de las experiencias de las 500 metrópolis en el mundo. Hay que entender cuáles son las posibilidades de gobernanza, de gobierno. Estamos hablando más de gobierno que de gobernanza, pero cuando hablo del diálogo entre el sector público y el sector privado, ahí ya estamos hablando de gobernanza. Las posibilidades de estructuración constitucional, administrativa, política de una metrópolis son las 3 que existen para los países, que es un sistema confederal, un sistema federal o un sistema unitario. Luego entraré en cómo funciona esto. En primer lugar, entender lo que es la diferencia entre un sistema confederal, que es cuando las unidades que están integradas, la soberanía reside en ellas. Es decir, esas unidades, esos estados dentro de un estado confederal, en cualquier momento pueden decir que se van y se van. Es el caso de Europa. Europa es una confederación y los ingleses han dicho el Brexit, nos vamos y nos vamos. Los estados de América del Norte, los estados del sur de América del Norte, en un momento dado dijeron, esto como es una confederación, porque lo hemos firmado la Constitución americana como confederación, pues nos queremos ir y nos vamos. Y los del norte dijeron, no, vosotros no os vais porque nosotros decidimos que no os vais, y fue la Guerra Civil Americana. La confederación, los unidades, en este caso en una metrópoli serían los municipios, se adhieren o no se adhieren en función de si les apetece o no les apetece. Y tenemos ya ejemplos de subsecciones metropolitanas, como puede ser Sabana Centro, creo que la llamáis, ¿no? Que son municipios que dicen, bueno, pues yo estoy ahí mientras me interese y el día que no me voy. Lo federal no. Lo federal ya la soberanía está en esa unidad esa unidad de conjunto, en esa síntesis de esas unidades. Y en Estados Unidos, que entonces ya pasó a ser federal, California dice, pues yo me quiero ir, o Texas y no se puede ir porque tiene que haber un acuerdo constitucional de cambio de la estructura y un acuerdo entre todos, bueno, pues si te vas tenemos que cambiar la Constitución. Entonces, esa es la función fundamental, la diferencia fundamental entre confederal y federal. Y en el sistema unitario, lo que hay es 2 maneras de enfocar la gestión de un sistema unitario. Quiere decir que todo el poder está
en el gobierno central, en el poder central, en la Constitución. Ese es el caso, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Y entonces, porque vosotros tuvisteis aquello, luego tengo una diapositiva sobre la Constitución boba, para recordar aquel debate que tuvisteis en su momento, tenemos que ser un sistema federal o un sistema unitario, y decidisteis ser un sistema unitario. Entonces, en un sistema unitario, Francia también lo es, un sistema unitario, por ejemplo, porque voy a dar un ejemplo de Francia. En un sistema unitario tenemos dos alternativas, o centralizado o descentralizado. El sistema unitario centralizado es que cuando cada uno de los ministros decide lo que hace, lo comunicará en el Consejo de Gobierno, pero tiene su competencia, y el de hospitales hace un hospital aquí, y el de carreteras hace una carretera allí, y el de educación hace una universidad allá, ¿no? Se toman las decisiones en el Gobierno central. Vosotros en Bogotá lo tenéis cerca porque tenéis ahí el gobierno, pero imaginaros en Cali o imaginaros en Barranquilla, el gobierno está muy lejos. Y el sistema descentralizado es cuando el presidente nacional, caso de Francia, ¿no? Delega a una persona específica para coordinar la acción de los ministerios en ese ámbito territorial. En Francia son los departamentos, ¿no? Y entonces el presidente francés, Macron, nombra a unos prefets que no son elegidos por la población, que son nombrados, que ha delegado él en ellos la labor de coordinar esos ministerios en el ámbito del departamento. Y entonces el Ministerio de Carreteras dice, yo voy a hacer una carretera ahí, y el de hospitales dice, yo voy a hacer un hospital allá, y el jefe dice, hombre, no, pongamos el hospital y la carretera para que las ambulancias puedan llegar. Y lo que hace es, sin poder sobre los ministros, pero sí coordinar esa labor ministerial para que sea coherente, y poder sobre los ministros no, pero si dos ministros no hay manera que se entiendan, él puede llamar perfectamente al presidente, a Macron, y decir, oye, que el ministro de Sanidad y el de Carreteras no se entienden, presidente, pon tu orden aquí porque estamos haciendo un desastre. Y entonces es el presidente, y no tiene problema político el presidente con el prefet porque lo ha nombrado él. Y si ese prefet, ese delegado de la descentralización, decide que él tiene ínfulas políticas, pues de una firma con una firma le quita y pone a otro. Entonces, estos son los 4 sistemas que funcionan en las metrópolis y en los países, perdón, en los países y en las metrópolis, en los países. Y en los países, en este momento, en la humanidad ha habido muchos casos, intentos de confederación, pero a la larga nunca funcionan. Pueden funcionar hasta 300 años, porque la Liga Hanseática duró 300 años, los griegos, las ciudades griegas eran también una confederación, antes he comentado Estados Unidos, en el centro y en Latinoamérica ha habido bastantes intentos de confederación, que todos ellos han fracasado, y vosotros estabais también en la Gran Colombia como intento de confederación, y al final fracasan. Y de hecho la Unión Europea, lo he comentado antes, es una confederación, y de pronto uno se va, otro se viene, otro piensa que no, no sé qué, y Europa, como sabéis, está en una crisis profunda, porque tendría que haber pasado hace 15 años de ser una confederación a ser una federación. No se pudo hacer y no nos vamos a meter en eso, y en estos momentos las debilidades de Europa es justamente el ser una confederación. Y por eso en el mundo, en realidad, los países se dividen en 2 tipologías, los federales y los unitarios. Y ahí están el color azul los unitarios y el color verde los federales. Y eso requiere un tratamiento metropolitano diferente, que es lo que vamos a ver, y vosotros sois unitarios. España es cuasi federal, porque las metrópolis tienen las regiones tienen enorme poder, y no vamos a entrar en eso, pero yo estoy a vuestra disposición en todo momento, y si queréis trabajamos sobre el tema metropolitano de Bogotá y Cundinamarca, de la región, en el momento que quede. Para que tengáis un poco estas mnemotécnicas, reglas mnemotécnicas gráficas, pues una confederación es como un gas donde los núcleos están relativamente sueltos. Un sistema federal es como un líquido donde ya hay una cohesión interna, y un sistema unitario es sólido porque ya se ha convertido en una estructura muy sólida y muy fuerte, ¿no? De esos 4 sistemas, cuando los aplicamos a las metrópolis, el sistema unitario central no funciona, porque los ministerios, todo eso también depende del reparto presupuestario que hay entre las diferentes administraciones, y una de las últimas diapositivas es cómo está repartido ese sistema presupuestario en Colombia. Pero no lo tengo para Bogotá, pero alguien, seguramente cualquiera de vosotros, puede hacer ese análisis para Bogotá y Cundinamarca.
En el sistema unitario centralizado, pues es el ministerio que decide, como he dicho antes, una carretera, una autopista y un hospital, y verdaderamente la metrópolis no se entera y recibe la orden pues, de ese gobierno que hace lo que le da la gana con su presupuesto y con sus competencias, y no hay ese diálogo. Sin embargo, si está descentralizado, ya puede haber un delegado que coordina esas inversiones ministeriales, que suelen ser las más importantes de cualquier metrópolis, porque las metrópolis no tienen capacidad presupuestaria, los municipios no tienen capacidad presupuestaria para hacer un aeropuerto internacional, para hacer un metro, para hacer unas cercanías, para hacer un... Tienes que tener verdaderamente los presupuestos del Estado, que son los más importantes en todos los países, para realizar eso. Por lo tanto, una metrópolis que funciona con un sistema descentralizado delegado sí cuenta con esos presupuestos del Estado para hacer todas esas grandes infraestructuras que son las que te posicionan en esa red de globalización en un privilegio y en una eficacia. De ahí Singapur y esas otras, porque son los estados los que articulan la metrópolis de manera directa, en lugar de desentenderse y decir, esto es un tema de los municipios que se reúnan y que decidan. No, es responsabilidad del Estado. Si Bogotá no funciona, Colombia no funciona. Y si Buenos Aires no funciona, Argentina no funciona, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un tema de Estado. Entonces, en los sistemas delegados sí hay una persona que está coordinando ese área metropolitana y que verdaderamente está articulando esas grandes infraestructuras y dialogando con ellas. Esto, y por el otro lado, 5 minutos, muy bien, de acuerdo. Y por el otro lado, como he dicho antes, los sistemas confederales no funcionan, es decir, la sumatoria de municipios sentados alrededor de una mesa con sus pequeños presupuestos y con uno no le gusta, se levanta y se va, etcétera, se desarticula, eso tampoco funciona, y sin embargo, si ese conjunto de municipios, ese territorio tiene un gobierno de tipo metropolitano que es parte del sistema federal, y por decir algún ejemplo, Alemania funciona así. Alemania, que ya Constitución es de 1949, por lo tanto ya las metrópolis existían, ¿no? La Constitución alemana entendió que las metrópolis necesitaban una gobernanza específica y generó 3 estados que son metrópolis, que es Berlín, Bremen y Hamburgo, son estados metrópolis. La Constitución española es de 1978, también ya existían las metrópolis, y por eso Madrid es una región uniprovincial, una comunidad uniprovincial con enormes poderes de gestionar ese territorio. Si queréis, otro día hablamos específicamente de esa capacidad. Esos poderes que deberían estar en la articulación de la solución que le deis a Bogotá y a Cundinamarca. Pero como no estamos en un Estado federal en Colombia, como es un sistema unitario, y ya lo decidisteis hace muchos años, hace 2 siglos, pues esa es la que no sería aplicable. Y aquí ves la imagen de la patria boba, que fue ya vuestra decisión. No queremos ser un sistema federal, queremos ser un sistema unitario. Por lo tanto, eso ya es agua pasada. Lo que sí hay que entender es que la única diferencia entre un sistema unitario descentralizado y un sistema federal es quién elige a quien gestiona esa unidad de gobierno, esa unidad de toma de decisiones. En el caso de un sistema unitario descentralizado, lo selecciona el presidente, y si esa persona tiene habilidades políticas, el presidente lo quita y pone a otro. Y en un sistema federal, esas personas las eligen los ciudadanos, en Berlín, en Madrid, etcétera. Al presidente de ese gobierno regional metropolitano lo eligen los ciudadanos. Yo siempre apoyo, aunque sea un paso intermedio, apoyo cualquiera de las soluciones, por muy mala que sea, con tal de que al practicar esa solución se ve que es mala y que hay otra mejor y se cambia. Si un presidente va nombrando un delegado metropolitano durante 30, 40 años, va a llegar un momento, y eso pasó en España, que los ciudadanos de esa metrópoli van a decir, oye, ¿por qué lo nombra el presidente y no lo nombramos nosotros a través de unas elecciones, ¿no? Y por lo tanto puede ser un paso que no puede ser el ideal para manejar una metrópolis, pero es un paso intermedio que nos puede llevar a la buena solución, que es ese federalismo, esa capacidad de los ciudadanos elegir a aquel que va a gestionar esa metrópolis con capacidades de gobierno relevantes necesarias para esa metrópolis, porque si no, esa metrópolis ni cumple su función nacional ni cumple su función internacional. Este es un gráfico que puse, una diapositiva que puse hace 4 o 5 años en Argentina y que parece ser tuvo mucho éxito, porque se ven la gobernanza a través de la confederación, los 3 niveles y medio
de esa confederación, que vosotros en estos momentos estáis pensando fundamentalmente en eso, pues primero una mesa de diálogo entre los alcaldes, que eso se llama, en la construcción de la inteligencia colectiva, eso se llama la fase cognitiva. Después hacer proyectos en paralelos porque estás viendo qué están haciendo los demás y te puede interesar copiar, ¿no? Y eso se llama la parte coordinativa. Y después el proyecto en común, puesto que tú estás haciendo lo mismo que yo, lo hacemos juntos, nos va a salir más barato y va a ser más eficaz, y eso se llama la parte cooperativa, ¿no? Y a lo mejor crean una agencia, pues, o una mancomunidad de basuras, etcétera, entre esos municipios para gestionar eso. Pero eso tiene su límite. Ahí se ha llegado y nunca va a tener ni capacidad política porque los alcaldes, entre otras cosas, no van a ceder ni presupuesto ni poder político hacia esa entidad. Simplemente se sientan y coordinan algunas cosas, pero esa entidad no va a tener la capacidad ni presupuestaria ni competencial suficiente para verdaderamente hacer frente a los temas que son metropolitanos y que, como he dicho antes, no es la sumatoria de los problemas urbanos. Y bueno, tenemos ejemplos como en Guatemala, pues que la solución metropolitana fue que todos los alcaldes se reunieron para ver cómo coordinaban los transportes colectivos y lo que decidieron fuera que las paradas de autobús fueran de color verde todas. Eso no es una solución metropolitana a un problema de carácter metropolitano. Y después tenemos las metrópolis federal. Vosotros ahí el organismo funcional específico es un poco la CAR, lo que tenéis de la CAR, pero también está ese gobierno federal y luego están los gobiernos nacionales. Me quedan 2 diapositivas. Existen diferentes tipos de país donde en algunos casos la metrópolis es el 60% del PIB nacional, en otros el 30%, en otros el 5%. Lo más fácil es crear metrópolis federadas, federativas, en un sistema un 5%, porque esa metrópolis no pone en peligro el poder político nacional. Cuando la metrópolis es un 60%, inmediatamente el Estado nacional no quiere poder en esa metrópolis, porque automáticamente en Filipinas, que es un 70%, el alcalde metropolitano de Filipinas le diría inmediatamente al presidente nacional: mira, yo gobierno un 70%, tú un 30%, vete a tu casa y yo me quedo gobernando Filipinas porque gobierno ya el 70%. Por lo tanto, lo normal, como veis, Bogotá está en esa franja intermedia donde está Francia, Inglaterra, España, ¿no? Pero claro, si tú sumas Bogotá a Medellín, a Cali y a Barranquilla, pues ya estáis en un 75, en un 80% del PIB nacional, y claro, un presidente nacional no le gusta tiene un carácter nacional. Los presupuestos hablaremos otro día de los presupuestos metropolitanos, pero quiero adelantaros aquí que tenéis, yo esto lo hice para Atlántico, porque colaboré en un proyecto fallido del POD de Atlántico, y me hice este análisis presupuestario para Atlántico. En Atlántico, el 25% del gasto lo hace el Estado central, el 14% lo hace el municipio de Barranquilla y el 1,6% lo hace el departamento. Los departamentos en Colombia no tienen capacidad presupuestaria para articular una política metropolitana y, por lo tanto, tiene que ser o el Estado o los municipios, y como no se quiere quitarle el presupuesto a los municipios, tiene que ser el Estado que las inversiones que está haciendo dentro de esa área metropolitana sean coordinadas y sean acordes con esos diálogos interinstitucionales, ¿no? Y eso ya hablaremos en la próxima. Porque recordar que solo hay 2 maneras de gestionar una metrópolis. A través de esta carretera se tiene que hacer, o este metro, o este sistema de cercanías, o este aeropuerto se tiene que hacer, son las competencias, o a través del presupuesto, que por ejemplo en Estados Unidos el presupuesto federal es equivalente al presupuesto de los estados, y cuando el gobierno federal quiere hacer algo, no se lo puede imponer un estado, pero le dice: mira, esta autopista hay que hacerla, y si la hacemos con mi criterio, te la pago yo. Entonces, el hecho de tener ese presupuesto para negociar hace que sea mucho más fácil. Aunque a Antonella, que está escuchando, no le gusta la analogía, en realidad es el pan y la zanahoria, que son las 2 maneras de gestionar la metrópolis, con las competencias o con presupuesto. Y esto es lo que hay. Estáis en estos momentos, he leído vuestro índice de temas y tendría muchísimas cosas que comentar sobre cada uno de los puntos de ese índice, que no tenemos tiempo, pero como he dicho antes, estoy absolutamente a vuestra disposición para hablarlo en cualquier circunstancia o bajo cualquier paraguas. Muchísimas gracias.